Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros al mausoleo de los horrores. Las experiencias paranormales que me hacen llegar casi siempre las junto por temática, pero ya hacía falta una recopilación de relatos surtidos, ¿no? Que la única temática en común de lo que vamos a escuchar esta noche es el terror, lo inexplicable. Y muchas gracias por confiar en este espacio. Y ahora, no me enrollo más, ¿qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí? Y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia, y vámonos hacia Durango, México. Una persona que prefiere mantenerse anónima nos cuenta esto. Hace no mucho tiempo realicé mi servicio social en el Museo Bebeleche, en Durango. Yo era jefa de una sala llamada Temporales, donde para acceder tenías que bajar una rampa, ya que era un tipo sótano en donde se exponían las exhibiciones, y la salida era subiendo unas escaleras, en donde se colocaban las exhibiciones. También ahí se encontraba un cine al fondo de todo. Menciono esto porque es importante. Un grupo de guías que estaban a mi cargo y yo dábamos recorridos a nuestros visitantes los días sábados y domingos. Y un domingo, ya casi por cerrar, uno de los guías estaba dando el último recorrido a una sola familia. No había nadie más. Esta familia era de los 2 niños y los 2 padres. Y de los niños, ninguno iba con alguna prenda color rojo. Estoy 100% segura. Y este detalle también es importante. Como era yo quien se encargaba de que todo quedara bien, tenía que bajar y dar todo el recorrido por las exhibiciones. Al bajar veo que por allá iban la familia y el guía, ya a nada de terminar el recorrido. Solo los vi y seguí revisando. Cuando llego a la sala en donde se encontraban, me di cuenta de que ya habían subido, así que solamente estaba yo en toda la sala. Enfrente de mí se encontraba una puerta de cristal que dividía una exhibición del pasillo en donde se encontraba este cine que les comento. Cuando me acerco un poco más, veo como un niño, pequeño, de chaleco color rojo, sale corriendo de la sala de cine, dirigiéndose hacia la rampa de entrada. Entonces yo subo rápido las escaleras para llegar antes que él al principio de la rampa, ya que yo me encontraba más cerca de la salida y obviamente de la entrada también. Esto lo hice con el fin de que si el niño estaba perdido, lo iba a ayudar a encontrar a sus papás o con quien viniera. Pero era raro porque no lo había visto, no sabía con quién venía, si solo quedaba una familia. Cuando llegué a la rampa, donde se supone el niño ya debería estar, no había nadie. Claro que al principio no se me hizo nada extraño, ya que pensé, es solo un niño, tal vez se regresó y anda jugando por ahí. Así que bajé de nuevo y comencé a buscarlo, diciendo en voz alta: «Buenas tardes, ¿hay alguien por aquí?». Y en ese momento, escucho de nuevo cómo corre alguien a la misma dirección que antes, enfrente de mí, pero ahora el niño no se veía. No había nadie más. Sí me dio miedo escuchar esto, así que subí lo más rápido que pude con mis demás compañeros. Al llegar les conté y fue ahí que me dijeron que en esa sala no había sido la única que había visto o escuchado cosas raras. Después de ese día ya no volví a bajar sola a dar el último recorrido para ver que todo estuviera bien. Este tipo de experiencias en museos son tan extrañas, ¿no cree? ¿Por qué pasaría algo así? Si en muchos de estos establecimientos existe el mínimo de riesgo para cualquier persona. Vaya, que quizás nadie ha perdido la vida en estos sitios, pero ¿por qué suceden estas cosas aún así? ¿Tiene alguna teoría? ¿Ha escuchado algo sobre museos? Y si no, en el canal tenemos una recopilación de relatos ocurridos únicamente en museos. Espero no se me pase y colocarlo en el primer comentario. Pero bueno, gracias por este relato. Y ahora, vámonos hacia León, Guanajuato. Marco Álvarez nos cuenta esto. Mi relato toma lugar a inicios de los años 80.
en una de las colonias más antiguas en el centro de la Ciudad de México. Mi papá, a inicios de los años 70, encontró un predio que pudo comprar y en donde construyó su primer patrimonio. El primer matrimonio de mi padre no prosperó y él se quedó con sus 3 hijos. Después se volvió a casar y nacimos por orden. Primero yo, siendo el mayor, luego mis 2 hermanos y al final mi hermana menor. Esta casa era muy grande, pues así se requería por la cantidad de personas que vivíamos ahí. Yo pasé toda mi infancia y parte de mi adolescencia en esa casa, y los eventos paranormales nunca cesaron. Puedo contarles más de 10 sucesos que siempre parecía como si nos estuvieran poniendo a prueba. Pero la historia que estoy por compartir, para mí, el evento más importante e impactante que pude haber pasado. Tanto así fue que, después de eso, ahora sí comenzamos a buscar ayuda de expertos, chamanes, brujas, padres, personas que pudieran ayudarnos con esto. En una temporada, la que les comento, a inicios de los 80s, la Comisión Federal de Electricidad comenzó a dar avisos sobre cortes de energía en ciertos horarios, pues la red estaba creciendo de manera exponencial en la ciudad. Gracias a estos cortes, al menos mi familia se adaptó y procuró mantener una rutina que nos funcionara a todos. La luz siempre se iba entre las 6 y 7 de la tarde, justo cuando ya se estaba haciendo de noche, cosa que a nosotros no nos generaba inconveniente, porque únicamente se iba la luz durante 1 hora, y en aquel entonces yo tendría unos 9 o 10 años. Un día, durante estos cortes de luz, mi mamá me pidió que fuera a buscar a mi hermano mayor, Antonio, hijo mayor de mi papá, del matrimonio pasado, para que le ayudara a cerrar la cortina de un local que atendía de futbolitos de mesa. Mis hermanos, mi mamá y yo entramos a la casa después de cerrar el local, como lo hacíamos todos los días, con la excepción de que esta vez entramos todos a la cocina. Mi mamá le pidió a Antonio que fuera a un mueble que estaba a un lado del comedor a sacar unas velas, pues al saber que todos los días se iba la luz teníamos de sobra. En ese momento ya se estaba quedando sin luz la casa, y al no tener aún con qué alumbrar, mi vista se comenzó a adaptar para poder ver por ahí. Cuando mi hermano Antonio sale de la cocina y gira hacia el comedor, se detiene repentinamente, titubea y regresa, muy serio y con los ojos muy abiertos a lo que alcancé a ver entre la oscuridad. El simple hecho de recordar su mirada que nunca le había visto, me dan escalofríos. Algo andaba mal. Cuando se nos acerca, nos jala a todos a un rincón de la cocina y con un tono serio pero nervioso, en voz baja nos dice: «Recen». Entonces aparta un poco a mi mamá para decirle en secreto que había algo en la casa. Yo sí lo alcancé a escuchar. Nos quedamos unos segundos en shock, pues no sabíamos qué era de lo que estaba hablando. Lo único que hicimos mis hermanos y yo era llamar por la ventana de la cocina a nuestra mascota, un perro de raza maltés, quien hasta ese momento había sido muy bravo y nos protegía de cualquier cosa. Solo que en esa ocasión, cuando lo llamábamos, únicamente se echó en la puerta de la casa y gruñía en un tono inquieto pero despacio, muy tenue, como si fuera a atacar a alguien, pero por más que lo llamábamos, no entraba a la casa. Solo estábamos ahí, juntos, tensos, sin saber qué pasaba hasta que Antonio dijo: «Pues ya estuvo, voy a salir a ver qué quiere». Cuando salió, yo pude ver que se paró afuera de la puerta de la cocina con las manos extendidas a los lados, poniendo los dedos en forma de cruz o algo así. Eso es lo que yo veía en la oscuridad. Un momento después dijo, en voz alta, hablando hacia afuera de la cocina: «Dime qué quieres, yo me quedo aquí contigo, pero deja que mis hermanos y mi mamá se vayan». Cuando dijo eso, mi mamá lo jaló de la playera de nuevo hacia la cocina, pues entre nervios y susto aún así no quería que nada le pasara, y Antonio se enojó. Le dijo que lo soltara, que ya casi le contestaba. Pasaron unos segundos más, entonces Antonio
Me tomó fuerte de los brazos, bajó hasta mi altura y me dijo en voz baja: «Ahorita tú eres el más grande aquí. Voy a salir a pararme enfrente de eso y cuando te haga una señal sales corriendo a buscar ayuda». Yo aún no sabía qué o quién era lo que estaba afuera. No me imaginaba tampoco. Y por mi curiosidad de niño vi lo más impactante que he visto en mi vida. Mi hermano volvió a salir al comedor, poniendo la misma pose de brazos extendidos y manos en forma de cruz. Cuando salió, yo intenté asomarme para alcanzar a ver qué era lo que decía que estaba ahí. Y cuando lo vi, fue la primera vez en mi vida que me congelé del miedo. Vi entre la oscuridad algo con forma rectangular, algo muy negro, denso. Mi vista únicamente podía distinguir el contorno de los muebles de alrededor. Y esa cosa se veía igual. Era algo similar a un costal de papas o de azúcar, pero más o menos de unos 3 metros de alto. Puedo dar esta medida porque la casa de papá tenía el techo del doble de altura y esta entidad, o no sé qué era, estaba de piso a techo y parecía que medía esto. Esta cosa tenía 2, imagino que eran los ojos, rojos, brillantes, redondos, y a su lado estaba una cosa muy similar pero de menor tamaño, casi del tamaño de mi perro, igual, con esos ojos brillando. Cuando los vi fue que me congelé, pero al ver que mi hermano bajó una de sus manos para ponerla en su espalda y agitarla, señalándome que saliera, fue que me pude mover. Cuando salí de la casa tenía que atravesar el patio, y este patio era muy grande, pues le caben fácilmente 3 vehículos grandes estacionados de forma lineal. Aproximadamente medía unos 15 metros. Yo intenté correr lo más rápido que pude, pero era difícil porque no se veía mucho por la falta de luz. Así que corría desesperado, con las manos extendidas hacia el frente, esperando llegar al final del patio. Cuando por fin alcancé a llegar, abrí rápido la puerta y, en ese preciso momento, regresó la electricidad. Cuando abrí la puerta, había 4 o 5 muchachos, amigos de mi hermano mayor, que apenas iban a tocar la puerta, esperando que abriéramos el local de nuevo. Cuando me vieron agitado y gritando que mi hermano estaba dentro con alguien que se había metido a la casa, ellos entraron corriendo a revisar. Pero cuando llegaron, únicamente encontraron a mi hermano recargado en el sillón, como tratando de protegerse. Después se levantó y salió caminando de la casa. Y después de eso, es difícil que él te cuente algo sobre esa noche. Cuando mi papá regresó a la casa, mamá trató de platicarle lo que nos había pasado, pero él, al ser una persona muy escéptica, pensaba que eran mentiras, que eso nunca pasaría, pues a él nunca le tocó ver algo similar. Fue ahí cuando mi hermano Antonio entró a la conversación para decirle a mi papá que si no llevaba a un sacerdote a la casa, él no volvería a entrar. Y mi padre, al escucharlo así de asustado y ver que sí, estaba dispuesto a irse a pasar la noche con alguno de sus amigos, muy serio con este tema, aceptó. Vio que no era una broma o alucinaciones de los demás. Pasaron más cosas extrañas en esa casa. Espero contarles más adelante algunas de ellas, ya que en esa casa no se descansaba. Sin embargo, no estamos ni cerca de tener una idea de qué pasó ahí. ¿Usted se imagina un ser con esta forma? ¿Qué sería? ¿Por qué eran 2? ¿Qué querían? ¿Qué le pasó a Antonio cuando Marco, quien nos contó esto, salió? ¿Había escuchado usted algún avistamiento parecido? Cuénteme, mientras Oscar Ramírez, desde Laredo, Estados Unidos, nos cuenta esto. Tengo un relato breve que me contó mi padre hace mucho. Él siempre me platicaba de un auto que amaba, un Cadillac. Si no mal recuerdo era del 79 u ochentero ya quizás. Era largo, color azul, muy bonito. Este auto se lo vendió su tío, quien solo lo usaba para ir al trabajo. No recorría grandes distancias y a mi papá le encantó porque decía que aparte de haber sido a un precio pues de familia, barato, no le fallaba nada.
Casi se lo regaló y el auto estaba prácticamente nuevo. Pero dice papá que sí, aprendió a manejar en él y él pensaba que quizás por el miedo de estar aprendiendo a conducir, los nervios. Es que en los asientos de atrás, a veces, él escuchaba como si le pegaran a los asientos, tal cual, como si alguien con el puño cerrado le diera un buen golpe a los asientos de atrás e hiciera un sonido seco. Él volteaba, pero no, y como apenas estaba aprendiendo, creyó que eran sonidos comunes. Quizás así sonaba el auto. Había pasado tal vez por un bache, cosas así. Pero él decía que esto únicamente le pasaba cuando iba solo. Y con el tiempo ya no eran solo sonidos de golpes, que dice que sí le pasó muchas veces, sino que él llegó a sentir cómo, en el asiento en el que iba, lo tomaban y lo hacían un poco hacia atrás, como si alguien estuviera tomando la parte superior de su asiento y quisiera jalarlo hacia la parte trasera, que se tuvo que orillar varias ocasiones porque sentía que el asiento tenía algo mal, que en cualquier momento se desarmaba y podía dejarlo en una mala situación mientras conducía. Se paraba, verificaba el asiento, él intentaba moverlo hacia atrás y notaba que estaba rígido, no estaba flojo, no fallaba. Entonces alguien lo estaba haciendo con intención. Pero mi padre pensaba que ¿quién lo hacía? La ocasión en la que más miedo tuvo fue en un día que estaba manejando ya en sus primeras veces por la autopista. Afortunadamente no era una hora en la que hubiera muchos autos aparte de él. Y eso dijo que también le ayudó mucho a que no hubiera ocurrido un accidente feo. Y ojo, papá es de esos señores serios, muy serios con estos temas. No es apegado a este tipo de pláticas o temas, pero ese día dice que hizo que todo lo demás que le pasó tuviera sentido, un significado distinto. Todo lo que le pasó ya no era para él sonidos casuales. Dice que al ir conduciendo, muy atento en la autopista, hasta eso era de día, eran las 2 o 3 de la tarde, que con la vista hacia el frente escucha que un hombre se aclara la garganta detrás de él, en los asientos de atrás. Claro que mi padre se asusta, se sobresalta un poco y voltea por el retrovisor, pero no ve a nadie, por lo que él gira completamente la cabeza para asomarse y un señor, ya mayor, muy delgado, sentado en el asiento trasero, lo toma por los hombros y empieza a forcejear con él, porque papá decía que sentía que este señor lo quería sacar del camino, que él aún así intentó orillarse sin perder el control, que este hombre no hacía ni un solo sonido, pero sí lo sentía claramente, así en los hombros, las manos de este señor muy frías. Y papá también lo tocó porque se lo intentaba quitar. Sin embargo, él decía que era alguien completamente rígido, no lo soltaba. Que como pudo se orilló, se frenó de golpe, se bajó del auto porque lo soltó y en los asientos de atrás, siendo la única puerta abierta la de mi papá, no había nadie. Nadie bajó por ninguna otra puerta. Papá ya no quiso conducir. Se empezó a sentir muy mal después de eso. Asustado, por supuesto. Se le empezó incluso hasta bajar la presión, y él da gracias a Dios de que por ahí pasó una patrulla de policía que sí se orilló con él. Pero él no les contó nada, solo les dijo que se había mareado por cualquier razón, que estaba enfermo cuando no era así. Y les pidió contactar a mi abuelo. Él lo recogió más tarde y los dos fueron con su tío esa misma noche. Su tío les confesó que ese auto era de la empresa de un amigo suyo. Habían cambiado recientemente los modelos de las carrozas fúnebres, por eso las vendieron baratas. Y sí, ese auto que papá tuvo había sido un transporte de ataúdes, con cuerpos para esa funeraria. Solo que mi tío nunca mencionó que ese auto, que él tuvo también un tiempo, venía de ahí. Y a él nunca le había pasado nada, pero sí le creyó a papá. Ese auto lo vendieron tiempo después. Se lo compraron rápido porque era muy bonito en verdad, y papá sí fue sincero con la persona a quien se lo vendió. Sin embargo, eso no fue problema y se lo llevaron. Pero papá nunca olvidó la cara de ese hombre, el que casi lo saca de la autopista, quien, dice papá,
sí se veía como una persona sin vida. Si usted viera de cerca a una entidad así, a menos de 1 metro, y que todavía logre tocarlo, ¿qué sentiría? Impactante, ¿no cree? Mientras lo piensa, nos vamos con Vale Hernández, quien desde Quintana Roo nos cuenta esto. A mí siempre me ha dado miedo el cuarto donde duermo. Siento que tiene muchas energías negativas, guardadas y almacenadas por ahí desde que me separé de mi esposo. Y esto debido a discusiones, conflictos, la frustración de los dos, todo eso. Mi mamá me ayudó muchas veces a limpiar ese cuarto, con vinagre, con más cosas que ella hacía, para que yo pudiera dormir tranquila. Pero nunca funcionó, al menos no estando sola. Actualmente tengo una pareja y todo es distinto. Vivimos juntos en la casa y nunca he tenido problemas para dormir en ese cuarto, cuando está conmigo solamente. Tenemos horarios diferentes. Por ejemplo, él trabaja en la mañana y yo en la tarde. Y siempre le digo que me levante y me haga dormir en la sala, ya que de verdad no me gusta estar ahí cuando él se va. Y todo esto se puso peor para mí cuando en una ocasión él me dejó durmiendo tranquila en el cuarto. Dijo que intentó varias veces despertarme para moverme a la sala, pero estaba tan dormida que no lo escuché. Así que solo me dio un beso y se fue a su trabajo. Cuando desperté, vi que estaba en el cuarto y de verdad me sentía muy cansada, agotada y no entiendo por qué, como si apenas hubiera dormido 1 hora en toda la noche. Estaba intentando dormir de vuelta. No me pude levantar de lo cansada que estaba, cuando detrás de mí, ya que yo estaba dormida de lado, sentí que alguien estaba respirando. Lo sentía en la cama. Vaya, era una sensación de esas veces que sientes que alguien al respirar hace que se hunda un poco la cama. Luego suelta el aire y se volvía a levantar el colchón. ¿Saben cómo? Aún así creí que era yo, por lo que contuve mi respiración y sí, había alguien más acostado detrás de mí. Se sentía claramente. Trataba de levantarme, pero no podía. Les digo, era un cansancio tan extraño, tan agotador. En ese momento empecé a sentir unas pequeñas pisadas por mis piernas, pasitos en el colchón, como si alguien caminara lento en la cama, pero alguien o algo muy pequeño. De verdad, no sé si era tanto mi miedo a ese punto que, como pude, moví mi cuerpo para salir de ese cuarto. Caminando débil, me costaba mucho moverme. Me quedé en la sala, totalmente asustada, llorando del miedo porque, aunque suene simple, el haber sentido eso fue horrible para mí. Llegó mi pareja, hablamos y le pedí que nunca más me volviera a dejar ahí. Y no lo hizo. Siempre me despierta y no sé qué tenga ese cuarto, pero yo ya no me quedo sola ahí. Los eventos paranormales son situaciones que por más que no lo pensamos, suceden día a día a personas distintas. Hay mucha gente que quizás para no asustarse de más en esas situaciones, pueden llegar a pensar que se lo imaginaron, que pudo ser el aire, cualquier otra cosa y sí, puede ser, ¿cómo no? Pero, ¿y qué pasa cuando no hay otra explicación? Cuando vemos algo directa y claramente. Cuando, al sentirlo, no nos equivocamos y sabemos que algo malo está pasando. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué haría usted? Cuénteme, sería como siempre un gusto leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor,
apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.